A las 7:12 de la tarde, cuando el último cucharón de sopa humeaba sobre el mostrador, el administrador del comedor parroquial retiró la bandeja de Lucía Barrera antes de que pudiera tocarla. Su código está vencido, hoy no puede cenar aquí. Lucía, de 74 años, sostuvo la mirada del hombre sin levantar la voz. Llevaba un abrigo gris empapado por la lluvia, una medalla de la Virgen prendida al cuello y una pequeña llave de bronce escondida en el bolsillo derecho. Detrás de ella esperaban 30 personas. Nadie intervino. Una voluntaria joven apretó los labios. Un anciano bajó la cabeza. El guardia abrió la puerta hacia la calle, dejando entrar una ráfaga helada que hizo temblar las velas del pequeño altar. Lucía observó su plato durante un instante. «Entonces déselo al niño que está afuera», dijo. «Él tampoco tiene código». El administrador señaló la salida. Las excepciones destruyen el orden. Lucía dio un paso, después otro. Al cruzar junto a la puerta de la cocina, la llave cayó de su bolsillo y golpeó las baldosas con un sonido seco. Todos miraron al suelo. La pieza era antigua, pesada y oscura. En su cabeza aparecían una cruz diminuta y 3 letras casi borradas. El administrador la recogió antes que Lucía. Al reconocerla, su rostro cambió. ¿Quién le entregó esto? Una mujer que murió creyendo que esta casa jamás cerraría sus puertas al hambriento. En una mesa del fondo, un sacerdote vestido con una sencilla sotana negra dejó lentamente su taza. Nadie había reconocido a Padre Leo. Pero él no miraba la llave, miraba el polvo rojizo adherido a los dedos del administrador, idéntico al que cubría una puerta tapiada detrás de la cocina. Entonces comprendió que aquella expulsión no había comenzado esa noche ni por una tarjeta. Antes de que terminara aquella noche, Lucía podía perder mucho más que una cena. El administrador, Esteban Rivas, sostuvo la llave entre 2 dedos y ordenó al guardia cerrar la puerta principal. Después, pidió a los voluntarios que continuaran sirviendo como si nada hubiera ocurrido. Sin embargo, nadie volvió a moverse con normalidad. Lucía permaneció junto al umbral, mojada, con las manos vacías. Aquella tarjeta vencida no solo la expulsaba del comedor, también cancelaba su acceso al pequeño dormitorio parroquial donde dormía 3 noches por semana, al botiquín comunitario que guardaba sus medicinas y al registro de ayuda que necesitaba para no perder la habitación alquilada en la que vivía. Si aceptaba marcharse en silencio, al amanecer podría quedarse sin techo. Pero el daño no terminaba en ella. 12 ancianos del barrio utilizaban todavía tarjetas de cartón porque no poseían teléfono inteligente. Varias madres migrantes compartían un solo código familiar. Si la nueva norma se aplicaba sin excepción, muchas personas desaparecerían del comedor sin que nadie tuviera que expulsarlas públicamente. Bastaría con declarar inválidos sus nombres. Y había algo más grave. Durante años, aquel lugar había sido presentado como una obra de caridad cristiana. Sus paredes estaban cubiertas con fotografías de donantes, frases del Evangelio y placas de agradecimiento. Pero si una pantalla decidía quién merecía pan, la comunidad ya no estaba protegiendo el orden. Estaba convirtiendo la misericordia en un privilegio administrado. Padre Leo observó a Lucía. Ella no suplicaba por sí misma. Miraba hacia la ventana, donde el niño de la calle esperaba bajo la lluvia. Entonces el sacerdote preguntó, ¿cuándo cambió el sistema? Esteban respondió demasiado rápido. Hace 6 meses. Lucía negó lentamente. No, hace 6 meses cambiaron las tarjetas. El problema comenzó mucho antes. Un murmullo recorrió el salón. Padre Leo volvió la mirada hacia la puerta tapiada detrás de la cocina. Sobre los ladrillos había una placa nueva, pero uno de sus tornillos conservaba óxido antiguo. Antes de descubrir qué ocultaba aquella pared, debía comprender por qué Lucía conocía esa llave y qué había sucedido allí 18 años atrás, cuando aquel comedor tenía otro nombre.
Lucía Barrera había aprendido a caminar despacio sin parecer derrotada. A sus 74 años conocía cada grieta de las aceras del barrio de Santa Clara, cada banco donde podía descansar y cada puerta donde todavía la llamaban por su nombre. Vivía sola en una habitación alquilada sobre una antigua zapatería. El techo tenía una mancha de humedad con forma de isla y la ventana no cerraba por completo durante el invierno. Sin embargo, Lucía mantenía las cortinas limpias, una planta de romero en una lata de duraznos y 3 fotografías alineadas junto a una vela eléctrica. En la primera aparecía con su esposo Mateo el día de su boda. En la segunda sostenía a su hija Isabel cuando era niña. La tercera mostraba a Isabel ya adulta, vestida con uniforme de enfermera, meses antes de morir en un accidente de carretera. Desde entonces habían pasado 9 años. Lucía nunca hablaba del momento en que recibió la llamada. Prefería recordar cómo Isabel cantaba mientras lavaba los platos y cómo se detenía ante cualquier persona perdida para preguntarle si necesitaba ayuda. De ella había aprendido una costumbre que todavía conservaba: llevar siempre 2 pañuelos, uno para sí misma y otro para alguien que pudiera necesitarlo. Mateo había muerto antes, después de una enfermedad pulmonar. Con él, Lucía había trabajado durante décadas en una pequeña panadería familiar. Ella amasaba antes del amanecer. Él encendía el horno y silbaba himnos antiguos. Cuando el negocio cerró, Lucía comenzó a colaborar en el comedor parroquial que entonces se llamaba Mesa de San José. Durante 18 inviernos sirvió sopa, remendó manteles, limpió ollas y aprendió los nombres de quienes llegaban avergonzados por pedir comida. Nunca preguntaba cuánto tiempo llevaban sin trabajar. Preguntaba si preferían sentarse cerca de la ventana o lejos de la puerta. Una noche, años atrás, encontró a Esteban Rivas durmiendo bajo el alero del comedor. Era un muchacho de 26 años, recién despedido, con una herida en la mano y demasiado orgullo para entrar. Lucía le llevó pan caliente, desinfectó la herida y consiguió que Mateo le ofreciera trabajo temporal en la panadería. Esteban nunca olvidó aquella ayuda, o quizá había decidido olvidarla. Lucía sobrevivía con una pensión pequeña y algunos encargos de costura. Tenía artritis en ambas manos, pero podía reparar una manga rota con puntadas tan discretas que parecían invisibles. Los sábados arreglaba gratuitamente los uniformes escolares de 2 hermanos cuya madre trabajaba de noche. No era una mujer frágil esperando ser salvada. Sabía negociar en el mercado, reconocer una mentira y mantener la calma cuando otros gritaban. Conservaba una memoria precisa para los nombres y las fechas. Cuando alguien intentaba compadecerla, sonreía y cambiaba la conversación hacia quien estuviera más solo que ella. Cada domingo llamaba a su nieto Daniel, que vivía en otra ciudad y creía que su abuela seguía trabajando por elección. Lucía nunca le había contado que había vendido su alianza para pagar una deuda médica. Temía que el joven abandonara sus estudios para ayudarla, por eso terminaba cada llamada con la misma frase: aquí todavía tengo pan, trabajo y buenos vecinos. Aquella semana, sin embargo, necesitaba ayuda de verdad. El alquiler vencía en 4 días, sus medicinas para el corazón alcanzaban solamente hasta el lunes, y el comedor conservaba un documento firmado años atrás que podía demostrar que Lucía tenía derecho a una habitación protegida mientras se resolviera su situación. Su temor más profundo no era dormir en la calle, era que la expulsaran como si nunca hubiera servido allí. Por eso, cuando Esteban sostuvo la llave de bronce y le preguntó quién se la había entregado, Lucía no respondió enseguida. Metió la mano en su bolso y tocó un pequeño cuaderno azul donde durante 18 años había escrito los nombres de cada persona a la que había servido. En la primera página apareció un nombre que Padre Leo todavía no había visto: Esteban Rivas. Cada mañana, Lucía despertaba antes de que sonaran las campanas de Santa Clara.
Encendía la lámpara junto a la cama, calentaba agua en una olla pequeña y abría la ventana aunque el frío entrara por las rendijas. Decía que una habitación cerrada demasiado tiempo terminaba olvidando el olor de la vida. Su casa tenía pocos muebles, una mesa de madera, 2 sillas desiguales, una cómoda heredada de su madre y una máquina de coser que Mateo había comprado de segunda mano. Sobre la pared principal colgaba un crucifijo sencillo. Debajo, Lucía guardaba una caja de lata con botones, agujas y retazos ordenados por colores. Después de rezar, preparaba café con leche y cortaba una rebanada de pan en 2 partes. Comía una y envolvía la otra en un pañuelo limpio. Nunca sabía quién podría necesitarla antes del mediodía. Aquella rutina había comenzado durante los años de la panadería. Mateo solía decir que el primer pan no pertenecía al dueño del horno, sino a la persona que llegaba con hambre. Por eso, aún después de perder el negocio, Lucía mantuvo la costumbre de reservar algo para otro. La llave de bronce descansaba normalmente en el fondo de la caja de costura. Medía poco más que un dedo y tenía una cruz grabada junto a las letras M, S y J. Mateo la había recibido de Sor Beatriz Alvarado, la religiosa que fundó la Mesa de San José con ayuda de comerciantes, viudas y obreros del barrio. En aquel tiempo, la llave abría una despensa construida detrás de la cocina parroquial. Allí se almacenaban harina, mantas, medicinas y documentos de las familias atendidas. Pero Sor Beatriz insistía en que la habitación no era un almacén. Es la memoria de esta casa, repetía. Cuando enfermó, entregó la llave a Lucía y le hizo prometer que nunca permitiría que los nombres de los benefactores y de las familias fueran separados. Para la religiosa, quienes daban y quienes recibían pertenecían a una misma mesa. Lucía cumplió esa promesa durante años. Cada viernes revisaba las cajas, limpiaba los estantes y añadía al registro los nombres de nuevos voluntarios. Después de la muerte de Sor Beatriz, la administración cambió. Primero retiraron los alimentos, luego trasladaron los archivos. Finalmente, tapiaron la puerta y dijeron que la humedad había destruido todo. Lucía nunca lo creyó. 3 días antes de su expulsión, mientras cosía el bolsillo roto de un voluntario, encontró adherido a la tela un fragmento de ladrillo rojo. El joven le confesó que Esteban entraba por las noches en la antigua despensa usando una abertura detrás de un armario. Por eso, Lucía llevó la llave al comedor. No pensaba abrir la puerta. Quería comprobar si la cerradura seguía existiendo. Pero aquella tarde, antes de que pudiera acercarse a la cocina, apareció un anuncio oficial sobre el mostrador. El edificio sería vendido a una fundación privada al amanecer del lunes. El papel llevaba el sello del consejo parroquial y una firma que Lucía no conocía. Prometía modernización, seguridad y eficiencia, pero no mencionaba a los ancianos alojados allí ni a las familias que dependían del comedor. Bajo el anuncio, alguien había colocado flores blancas, como si el lugar ya estuviera muerto antes del cierre. La Mesa de San José dejaría de existir en menos de 48 horas. A las 6:40 de aquella tarde, 1 hora antes de que Lucía fuera expulsada, Esteban Rivas reunió a los voluntarios junto al mostrador principal. No cerró el comedor ni pidió que las familias se marcharan. Habló mientras las ollas seguían hirviendo y los niños esperaban con sus platos vacíos. Llevaba una carpeta gris bajo el brazo. Desde hoy entra en vigor el protocolo de acceso seguro, anunció. Toda persona deberá presentar un código digital activo. Las tarjetas antiguas quedan anuladas. No habrá excepciones. La palabra seguro apareció 3 veces en el documento que levantó frente a todos. También aparecían expresiones como trazabilidad, control de recursos y prevención del fraude. Nada decía sobre quienes no tenían teléfono, no sabían leer una pantalla o compartían dispositivos con sus hijos. Una voluntaria llamada Marta levantó la mano. ¿Y los mayores que todavía usan las tarjetas de cartón? Esteban no la miró.
Han tenido 6 meses para adaptarse. Lucía estaba colocando cucharas en una bandeja cuando escuchó la respuesta. Se secó las manos en el delantal y se acercó con su tarjeta vencida. Explicó que 2 semanas antes había solicitado la renovación. La recepcionista le había prometido revisar el expediente, pero el sistema seguía marcándola como inactiva. Esteban abrió la carpeta. No aparece ninguna solicitud. Porque la escribí en papel, respondió Lucía. Me dijeron que después la registrarían. Lo que no está en el sistema no existe. La frase cayó sobre el salón con más peso que cualquier grito. Marta buscó a la recepcionista, pero la joven ya había terminado su turno. Un diácono anciano, sentado cerca de la cocina, observó la escena sin intervenir. Conocía a Lucía desde hacía años, pero apretó el rosario dentro del bolsillo y se convenció de que aquello era un asunto administrativo. Lucía no pidió privilegios, tampoco mencionó que había servido allí durante 18 inviernos. Solo preguntó si podía recibir la cena de esa noche y resolver el problema al día siguiente. Esteban negó con la cabeza. Si cedo con usted, mañana tendré 50 personas reclamando lo mismo. En realidad, ya había 17 expedientes suspendidos por razones semejantes. Algunas personas habían dejado de regresar. Otras esperaban fuera hasta que un vecino les entregaba parte de su comida. Entre los afectados había una viuda con dificultades de visión, 2 jornaleros sin residencia estable y un matrimonio que compartía un teléfono averiado. Sus ausencias habían sido registradas oficialmente como renuncias voluntarias, no como consecuencias directas del nuevo protocolo. Lucía miró las mesas. Vio a una madre dividir una ración entre 3 hijos y a un hombre esconder pan en el bolsillo para su esposa enferma. Comprendió que discutir allí podía provocar el cierre inmediato del servicio. Por eso bajó la voz. No haga esto delante de ellos. Esteban confundió aquella delicadeza con rendición. Ordenó retirar su bandeja, bloquear su tarjeta y cancelar temporalmente su acceso al dormitorio parroquial hasta que presentara documentación válida. Utilizó un tono sereno, casi compasivo, como si estuviera protegiendo a Lucía de las consecuencias de su propia desorganización. 2 guardias permanecieron junto a la puerta. Ninguno la tocó, pero su presencia bastó para señalar que la decisión ya no admitía diálogo. Marta dio un paso hacia Lucía. Yo puedo pagarle una habitación esta noche. Lucía le agradeció, pero se negó. Sabía que Marta mantenía sola 2 hijos y que aceptar aquel dinero convertiría una injusticia colectiva en un sacrificio privado. Guárdalo para tu casa, le dijo. Entonces pidió que su ración fuera entregada al niño que esperaba bajo la lluvia. Fue su única condición antes de marcharse. Padre Leo, todavía desconocido para todos, observó cómo Esteban firmaba la suspensión sobre el mostrador. La fecha impresa en el formulario era anterior a la reunión. También lo eran otras firmas apiladas dentro de la carpeta. Aquella norma no acababa de comenzar. Había sido utilizada durante semanas, en silencio, contra personas cuyos nombres nadie había pronunciado. Esteban Rivas no se consideraba un hombre cruel. Durante años había repetido que la caridad sin control terminaba convertida en abuso, y que un comedor incapaz de verificar a sus beneficiarios estaba condenado a cerrar. Había heredado una institución endeudada, con tuberías viejas, donaciones irregulares y cuentas que nadie sabía explicar. En los primeros meses redujo gastos, eliminó entregas duplicadas y convenció a una fundación empresarial de financiar un sistema digital. Los números mejoraron, los informes comenzaron a parecer ordenados. Por primera vez, el consejo parroquial lo felicitó. Una regla justa debe aplicarse a todos, decía. Ante los voluntarios, Esteban defendía el protocolo como una barrera contra el fraude. Aseguraba que algunas personas utilizaban identidades ajenas, que los alimentos desaparecían y que los donantes exigían transparencia. También advertía que una sola excepción podía poner en peligro el acuerdo de venta que salvaría el edificio de la ruina.
Parte de aquello era verdad. 2 años antes, una auditoría interna había encontrado facturas repetidas y cajas de medicamentos sin registrar. Esteban fue quien detectó las irregularidades. Desde entonces comenzó a desconfiar de cualquier papel escrito a mano, de cualquier favor concedido fuera del sistema y de toda memoria que no pudiera convertirse en un dato. Pero no solo protegía el orden, protegía su cargo. La fundación privada le había ofrecido dirigir el nuevo centro después de la venta, con un salario 3 veces mayor y una oficina en la planta superior. Esteban se decía que aceptaría para seguir ayudando desde dentro. Sin embargo, cada vez que alguien cuestionaba el acuerdo, sentía el miedo de regresar al hombre que había sido, desempleado, herido y durmiendo bajo un alero. Ese pasado lo avergonzaba más que la pobreza. Por eso evitaba mirar demasiado tiempo a Lucía. Ella conocía el abrigo que había usado aquella noche, la herida de su mano y el pan que había comido sin poder pagarlo. Su presencia destruía la imagen de administrador impecable que había construido para sobrevivir. Cuando Padre Leo le preguntó por la antigua despensa, Esteban respondió que estaba clausurada desde hacía 12 años debido a la humedad. Los archivos se perdieron, afirmó. No queda nada útil detrás de esa pared. Padre Leo no discutió. Se acercó al anuncio de venta y leyó la cláusula sobre la inspección final del edificio. Después miró el polvo rojo en las manos de Esteban. ¿La inspección también exige trabajar de noche? Esteban escondió los dedos dentro de los bolsillos. Superviso personalmente las reparaciones. Entonces Lucía señaló la carpeta gris. Entre los formularios de suspensión sobresalía una hoja amarillenta. En la esquina superior aparecía el antiguo sello de la mesa de San José, el mismo que Esteban acababa de declarar destruido hacía 12 años. Padre Leo extendió la mano. Quiero leer ese documento. Por primera vez, el administrador no respondió de inmediato. Miró la puerta tapiada, luego la llave de bronce y finalmente a Lucía. Su defensa seguía en pie, pero una verdad imposible de ocultar acababa de abrir la primera grieta visible. Durante los 2 meses anteriores, Lucía había intentado resolver el problema sin provocar escándalo. La primera vez pidió una reunión formal con Esteban. Esperó 40 minutos en el pasillo con la tarjeta de cartón entre las manos y una carpeta de recibos médicos. Cuando finalmente entró, él apenas levantó la vista del ordenador. Necesito tiempo para revisar su caso, dijo. Lucía dejó la carpeta sobre el escritorio. 3 días después, la encontró en recepción, sin abrir, debajo de unos folletos publicitarios. La segunda vez escribió una carta al consejo parroquial. Explicó que varios ancianos no podían utilizar el nuevo sistema y que algunas madres estaban compartiendo códigos para alimentar a sus hijos. No pidió un trato especial, pidió una revisión. La carta fue leída en una reunión de 12 minutos. El acta registró una sola frase. Se informa de ciertas dificultades de adaptación. Nadie mencionó su nombre. El diácono Tomás, que había conocido a Mateo y a Sor Beatriz, quiso intervenir. Sin embargo, temía que una discusión pública dañara la reputación del comedor y redujera las donaciones. Se prometió hablar con Esteban al día siguiente. Nunca lo hizo. La tercera vez, Marta acompañó a Lucía hasta la oficina de asistencia social. Llevaron copias de la pensión, la receta cardiológica y el contrato de alquiler. La funcionaria revisó los documentos con amabilidad, pero explicó que no podía actuar mientras el comedor clasificara la suspensión como voluntaria. Necesitamos una denuncia firmada, dijo. Lucía miró a Marta. Firmar significaba enfrentarse al consejo, arriesgar el dormitorio parroquial y quizá dejar sin ayuda a otros vecinos. Guarda el bolígrafo. No quiero cerrar la puerta para los demás intentando abrirla para mí. Mientras tanto, quienes conocían parte de la verdad eligieron callar por razones distintas. Una recepcionista había visto solicitudes de renovación desaparecer del sistema, pero necesitaba conservar el empleo.
Un voluntario nocturno sabía que Esteban entraba en la despensa tapiada, aunque temía ser acusado de robo. Dos miembros del consejo sospechaban que la venta beneficiaría a personas cercanas a la fundación, pero se convencieron de que las cuentas justificaban cualquier incomodidad. Cada uno esperaba que otro hablara primero. Cada silencio volvió más fuerte la decisión de Esteban. Lucía siguió sirviendo comida incluso después de que su tarjeta fuera marcada. Entraba por la puerta de voluntarios, remendaba delantales y limpiaba mesas sin pedir nada. Creía que mientras permaneciera dentro, podría proteger a quienes todavía no sabían que también estaban siendo excluidos. Pero una tarde encontró su pequeño cuaderno azul fuera de su casillero. Alguien había arrancado 3 páginas. En ellas estaban escritos los nombres de 17 personas suspendidas. Lucía guardó los fragmentos que encontró y se los entregó a Marta. La joven fotografió cada uno antes de esconderlos bajo su abrigo. Esa misma noche, sin saber que Padre Leo ya estaba en el comedor, Marta envió las imágenes a un sacerdote de otra parroquia, y mañana podrían destruir las pruebas que aún quedaban. El mensaje contenía solo 7 palabras. Están borrando personas antes de venderlo todo. Horas antes de la expulsión, las fotografías de Marta llegaron al teléfono del padre Julián Ortega, párroco de una comunidad vecina. Reconoció el sello antiguo de la mesa de San José y, sobre todo, uno de los nombres arrancados del cuaderno azul. Amalia Torres, una mujer a la que él llevaba medicinas cada jueves. Julián llamó al comedor. Nadie respondió. Después telefoneó a Esteban, quien aseguró que solo se trataba de una actualización administrativa y le pidió no alimentar rumores antes de la venta. La explicación habría parecido razonable si Marta no hubiera fotografiado también una hoja con 17 suspensiones firmadas en la misma fecha. El sacerdote no sabía a quién acudir. Esa tarde, Padre Leo se encontraba en la casa de retiros de la diócesis ficticia de Santa Clara, participando en una jornada privada sobre obras sociales y responsabilidad pastoral. Julián pidió hablar con él durante el descanso. No presentó acusaciones. Le mostró las imágenes. Padre Leo observó primero los nombres, después las fechas y finalmente los bordes rasgados del papel. ¿Quién tomó estas fotografías? Una voluntaria. Tiene miedo de perder su trabajo. ¿Y quién verificó que esas personas existan? Julián admitió que solo conocía a una. Padre Leo pidió llamar a Amalia. La mujer confirmó que su acceso había sido cancelado después de perder el teléfono. También explicó que otras 2 ancianas habían dejado de acudir porque sentían vergüenza de ser rechazadas delante de todos. Aún así, Padre Leo no dio por cierta cada sospecha. Solicitó las cuentas públicas del comedor, el anuncio de venta y la lista de miembros del consejo. Encontró deudas reales, reparaciones urgentes y una reducción importante de donaciones. La situación era más compleja que una simple historia de un administrador despiadado, pero una fecha no encajaba. El acuerdo preliminar con la fundación había sido firmado 3 semanas antes de que el consejo autorizara oficialmente negociar la venta. Padre Leo cerró la carpeta. No iremos a acusar a nadie, iremos a mirar. Rechazó que anunciaran su visita. Tampoco quiso entrar acompañado por autoridades ni ocupar un lugar de honor. Se puso una sotana sencilla. Llegó por la puerta de voluntarios y se sentó al fondo con una taza vacía. Durante 20 minutos observó quién recibía comida, quién era apartado y quién evitaba hacer preguntas. Entonces vio a Lucía acercarse con su tarjeta de cartón. Antes de que Esteban retirara la bandeja, Padre Leo ya había pedido discretamente 3 cosas: el registro original de la mesa de San José, el nombre de la persona que conservaba las llaves antiguas y una copia completa del contrato que debía firmarse al amanecer. Nadie comprendió por qué. La respuesta estaba oculta tras una pared que todos evitaban mirar.
Cuando Esteban terminó de defender el protocolo, Padre Leo no se presentó ante el salón. Esperó a que la última familia recibiera su ración y a que el guardia cerrara la puerta principal. Solo entonces se levantó de la mesa del fondo. Caminó despacio entre las sillas vacías. No llevaba cruz pectoral ni insignia alguna. Su sotana negra estaba ligeramente mojada en los hombros, y en una mano sostenía la taza que nunca había llegado a llenar. Lucía seguía junto a la salida. ¿Puedo acompañarlo unos minutos?, preguntó. Ella lo observó con cautela. Había visto demasiadas personas ofrecer ayuda antes de escuchar la historia completa. Depende de a dónde quiera llevarme. A ninguna parte. Solo quiero caminar con usted hasta donde decida llegar. Lucía aceptó. Salieron por la puerta lateral. La lluvia había disminuido, pero el suelo brillaba bajo las lámparas de la calle. A pocos metros, el niño que esperaba afuera comía la sopa que Lucía había pedido para él. Ella se detuvo para comprobar que tuviera cuchara y pan. Padre Leo esperó en silencio. Después, caminaron bajo el alero del edificio. Lucía llevaba los brazos cruzados para protegerse del frío. Él no intentó tocarla ni ofrecerle el brazo sin permiso. ¿Cómo se llama?, preguntó. Lucía Barrera. Lucía, ¿puedo sentarme con usted? Había un banco de madera junto a la pared. Ella asintió. Padre Leo se sentó a su lado, dejando entre ambos suficiente espacio. No abrió una carpeta, no le pidió demostrar su pobreza. Tampoco comenzó hablando de perdón. Quiero entender qué ocurrió antes de esta noche. Lucía miró la calle vacía. Lo que ocurrió fue lento, por eso nadie lo vio. Le contó sobre las tarjetas anuladas, las solicitudes desaparecidas y los nombres arrancados del cuaderno. También habló de la venta, de la antigua despensa y de Sor Beatriz. Cuando mencionó a Esteban durmiendo bajo el alero muchos años atrás, Padre Leo levantó la mirada. ¿Él sabe que usted lo recuerda? Ese es el problema, lo recuerda mejor que yo. Lucía abrió su bolso y sacó el cuaderno azul. Las páginas faltantes habían dejado hilos rotos junto al lomo. Padre Leo pidió permiso antes de tomarlo. Leyó varios nombres y devolvió el cuaderno. No puedo prometerle que todo lo que sospecha sea cierto, dijo. Pero sí puedo prometerle que nadie será juzgado sin ser escuchado. Lucía sonrió con cansancio. Yo no vine para que juzgaran a Esteban. Entonces, ¿para qué vino? Para que dejen de borrar a los demás. La respuesta cambió la expresión de Padre Leo. En ese momento, Lucía abrió la mano. Sobre su palma apareció la llave de bronce que Esteban le había devuelto a regañadientes. No abre la puerta que todos miran, dijo. Abre algo más pequeño. Padre Leo examinó la cruz grabada y las 3 letras casi borradas. Antes de guardarla, él notó una pequeña muesca triangular en el borde, demasiado precisa para hacer desgaste y demasiado reciente para pertenecer a la misma Sor Beatriz. ¿Qué cosa? Lucía señaló hacia el comedor. Un compartimento detrás del antiguo horno. Sor Beatriz guardaba allí los documentos que no quería que nadie alterara. Padre Leo se puso de pie. La puerta tapiada podía ser una distracción. La verdadera memoria de la casa quizás seguía oculta a pocos pasos de donde todos habían estado sirviendo la cena. Padre Leo regresó al comedor acompañado por Lucía y Marta. Esteban seguía junto al mostrador, fingiendo revisar formularios. Al verlos entrar, cerró la carpeta gris y preguntó si aquello era necesario. Sí, respondió Padre Leo, pero no empezaremos por usted. Primero pidió hablar con quienes habían perdido el acceso. Marta llamó a Amalia Torres, al matrimonio Salcedo y a una madre llamada Rebeca. No todos pudieron acudir, pero sus testimonios coincidieron en algo. Nadie había sido expulsado con violencia. El sistema simplemente dejó de reconocerlos. Amalia explicó que, después de perder su teléfono, intentó registrar uno nuevo. La recepcionista aceptó la solicitud y le entregó un comprobante. 2 semanas después, el documento había desaparecido.
Rebeca contó que compartía un código con su hermana. Cuando el sistema detectó 2 entradas el mismo día, bloqueó a ambas durante semanas. Sus hijos comenzaron a cenar menos para que la comida alcanzara. El matrimonio Salcedo mostró una carta donde se afirmaba que habían renunciado voluntariamente al servicio. Ninguno sabía leer. La firma al pie no pertenecía a ninguno. Padre Leo no interrumpió. Tomó notas y pidió fechas, nombres y copias. Después habló con la recepcionista Elena Pardo. La joven admitió que había recibido varias solicitudes en papel, pero sostuvo que Esteban le ordenaba guardarlas hasta verificar la identidad. ¿Dónde están ahora?, preguntó Padre Leo. Elena miró el armario metálico. El cajón estaba vacío. La primera evidencia apareció aquella misma noche detrás de una bandeja rota. Marta encontró 7 comprobantes doblados y cubiertos de grasa. Todos tenían sello de recepción. 3 correspondían a personas que el sistema registraba como nunca presentadas. Esteban dijo que aquello demostraba desorden, no fraude. Padre Leo aceptó la distinción. Todavía no sé qué demuestra, respondió. Por eso seguiremos. La segunda capa estaba en los archivos digitales. Un voluntario llamado Simón abrió el programa de acceso desde recepción. Cada suspensión incluía una hora, una fecha y el nombre del usuario que la había autorizado. 17 bloqueos aparecían firmados con la cuenta de Elena. Ella palideció. Yo no hice eso. Simón revisó el historial. Las suspensiones habían sido procesadas entre las 2 y las 4 de la madrugada, cuando Elena no estaba trabajando. Sin embargo, su contraseña había sido utilizada desde el despacho de Esteban. El administrador golpeó la mesa con la palma. Cualquiera pudo entrar. No era imposible. La puerta del despacho carecía de registro electrónico. Padre Leo se negó a acusarlo todavía. Entonces pidió ver el contrato de venta. La fundación compradora prometía renovar el comedor, pero una cláusula permitía convertir la planta superior en oficinas privadas si el número de beneficiarios activos bajaba de 100 antes de la firma definitiva. 3 meses atrás había 127 personas registradas. Después de las suspensiones quedaban 98. El descenso dejó de parecer una simple consecuencia administrativa. Aún así, Padre Leo encontró un dato que complicaba la acusación. El comedor arrastraba una deuda real con proveedores. Sin la venta, podía cerrar en pocas semanas. Esteban no había inventado la crisis. Salvar el edificio no justifica borrar personas, dijo Lucía. Y conservar cada nombre no paga las facturas, respondió Esteban. Padre Leo guardó silencio. Ambos decían una parte de la verdad. La tercera capa estaba en el lugar donde las decisiones habían dejado huellas físicas. Simón apartó el antiguo horno y descubrió una placa de hierro casi invisible. Lucía introdujo la llave de bronce. La cerradura resistió, pero cedió después de 2 intentos. Dentro había un compartimento estrecho envuelto en tela aceitosa. Contenía 3 libros de cuentas, un paquete de cartas y una caja pequeña. Los libros registraban donaciones realizadas durante más de 20 años. Muchas provenían de personas humildes, panaderos, viudas, pescadores, costureras y obreros. Junto a cada nombre aparecía una cantidad, pero también una nota sobre el propósito de la ayuda. Una de las páginas explicaba que el dormitorio parroquial había sido financiado con aportes destinados exclusivamente a proteger a ancianos sin vivienda. Otra prohibía vender el inmueble sin ofrecer primero una alternativa equivalente a sus beneficiarios. Esteban afirmó que esos registros carecían de validez legal. Padre Leo no discutió. Abrió la caja. Dentro había una fotografía antigua. Mostraba a Sor Beatriz frente al comedor recién inaugurado. A su lado estaba Lucía, y entre ambos un joven delgado con la mano vendada sostenía el primer libro de cuentas. Era Esteban Rivas. En el reverso, con tinta azul, aparecía una frase escrita por Sor Beatriz.
a Esteban para que nunca olvide que esta mesa también lo recibió cuando no tenía nada. Durante varios segundos nadie habló. La fotografía pasó de mano en mano y cada persona que la recibía miraba primero el rostro joven de Esteban y después al hombre que ahora dirigía el comedor. Esteban no negó que fuera él. Se acercó a la mesa, tomó la imagen y la sostuvo por los bordes como si temiera dejar huellas sobre una parte de su propia vida. Fue hace mucho tiempo, dijo. Lucía lo observó sin dureza. Fue una noche de enero. Tenías fiebre y no querías entrar porque pensabas que pedir ayuda te haría menos hombre. Marta dejó de respirar por un instante. Simón bajó la mirada hacia los libros de cuentas. Elena, la recepcionista, comprendía entonces por qué Esteban evitaba pronunciar el nombre antiguo del comedor. Lucía continuó. Mateo le había dado trabajo en la panadería durante 4 meses. Sor Beatriz consiguió para él una habitación. El comedor pagó las medicinas de su mano herida y lo ayudó a terminar un curso de administración. Esteban había sido uno de los primeros beneficiarios registrados en la mesa de San José. «Eso no cambia las deudas actuales», respondió él. «No», dijo Padre Leo, «pero cambia el significado de lo que usted ha hecho con estos nombres». Cerró uno de los libros y colocó la fotografía encima. Después pidió que Simón leyera en voz alta las 17 suspensiones. No los códigos, los nombres. Uno por uno, el salón escuchó a las personas que el sistema había convertido en cifras inválidas. Amalia Torres, Rebeca Mena, Julián y Teresa Salcedo. Cada nombre parecía devolver una silla al comedor. Cuando Simón terminó, Padre Leo preguntó cuánto costaba mantener activo el acceso de aquellas 17 personas durante un mes. Esteban dio una cifra aproximada. Marta abrió el informe financiero y encontró otra cantidad. El comedor había gastado casi 6 veces más en una campaña de imagen para presentar la venta como una modernización solidaria. Esteban sostuvo que la campaña era necesaria para atraer donantes. Tal vez, respondió Padre Leo, pero eligieron proteger la apariencia antes que el pan. Nadie discutió. Entonces Elena pidió hablar. Confesó que había visto solicitudes desaparecer y que guardó algunos comprobantes porque sospechaba que serían destruidos. No los había entregado por miedo a perder el empleo. Los 7 papeles hallados detrás de la bandeja no eran un accidente. Ella misma los había escondido. Quise proteger algo, dijo, pero no tuve valor para proteger a las personas. Padre Leo no la absolvió ni la humilló. Hoy ha dicho la verdad. Ahora tendrá que ayudar a reconstruir lo que su silencio permitió. Esteban comenzó a caminar hacia la puerta, pero Lucía lo detuvo con una frase. Yo no guardé esa fotografía para avergonzarte. Él se volvió. La guardé porque Sor Beatriz creyó que algún día tú cuidarías esta casa. Por primera vez, el rostro de Esteban no mostró irritación, sino cansancio. Devolvió la imagen a la mesa y pidió ver el resto del compartimento. Padre Leo revisó las cartas atadas con una cinta. Una de ellas llevaba el sello del consejo parroquial y la fecha de la primera propuesta de venta, 7 años atrás. El sobre estaba abierto. Dentro faltaba una página. Sin embargo, en el reverso de la fotografía había una fina capa de papel adherida por la humedad. Padre Leo la separó con cuidado. Apareció una firma borrada y una frase incompleta. La tinta continuaba debajo del papel arrancado, pero solo podían distinguirse 2 palabras: propiedad compartida. Lucía reconoció la letra de Sor Beatriz y cerró los ojos, como si recordara una promesa. Si Esteban acepta dirigir este lugar, deberá saber que... Padre Leo extendió la fotografía y pidió una lámpara más fuerte. La frase incompleta en el reverso no era una dedicatoria común. Debajo aparecía la impresión tenue de un sello triangular. Lucía levantó la llave de bronce. La muesca de su borde tenía exactamente la misma forma.
Sor Beatriz no había usado aquella llave solo para abrir el compartimento, también servía como matriz de un sello. Al presionarla sobre cera blanda, dejaba una cruz rodeada por las iniciales de la mesa de San José. Ese símbolo certificaba los documentos fundacionales antes de los archivos digitales. Simón calentó una pequeña barra de cera. Lucía presionó la cabeza de la llave. La marca coincidió con el relieve de la carta. Padre Leo separó las hojas adheridas y apareció el texto completo. El edificio no había sido entregado a la parroquia como una propiedad libre. Había sido constituido como patrimonio comunitario. La parroquia administraba el lugar, pero no podía venderlo mientras existieran personas dependientes del comedor, del dormitorio o del botiquín. Además, 3 custodios debían aprobar cualquier cambio de uso. Sor Beatriz había designado a Lucía por representar a los voluntarios. El consejo parroquial debía nombrar un segundo custodio. El tercero debía ser alguien que hubiera recibido ayuda y después reconstruido su vida. El nombre escrito allí era Esteban Rivas. Marta miró al administrador. Usted no solo conocía este documento. Esteban cerró los ojos. Yo lo firmé. La revelación transformó el silencio. Hasta entonces, todos habían imaginado a Esteban como un hombre que había olvidado la ayuda recibida. La verdad era más grave. Sor Beatriz le había confiado la protección legal de quienes pudieran encontrarse como él. Padre Leo colocó delante de Esteban la página recuperada. ¿Por qué ocultó su firma? Esteban apoyó ambas manos en la mesa. Durante años había contado una versión incompleta de su pasado. Después de salir de la pobreza, estudió administración y regresó al comedor convencido de que podía salvarlo de la improvisación. Al principio respondió cartas, ordenó inventarios y defendió a los beneficiarios. Pero 7 años atrás descubrió facturas falsas firmadas por un antiguo tesorero. El escándalo podía destruir la confianza de los donantes. Sor Beatriz había muerto, Mateo estaba enfermo y Lucía cuidaba a su esposo. Esteban eligió resolverlo en secreto. Pidió préstamos, retrasó pagos y ocultó el déficit. Cada año la deuda creció. Cuando la fundación privada ofreció comprar el edificio, Esteban creyó encontrar una salida. Sin embargo, sus abogados le explicaron que el patrimonio no podía venderse mientras hubiera más de 100 beneficiarios activos y mientras los custodios conservaran su autoridad. Lucía comprendió antes que nadie. No suspendiste nombres solo para ordenar el sistema. Esteban no respondió. Lo suspendiste para reducir la lista por debajo de 100. El administrador se sentó. Admitió que había autorizado las suspensiones desde la cuenta de Elena. Había clasificado solicitudes incompletas como renuncias y apartado a quienes consideraba menos capaces de reclamar. Se convenció de que, después de la venta, la fundación abriría un centro mejor y nadie recordaría el procedimiento. Pero había otra razón. La firma de Esteban como custodio aparecía junto a una declaración escrita por su mano. Recibí alimento cuando sentía vergüenza de tener hambre. Prometo que ninguna persona será borrada para proteger la comodidad de quienes administren esta casa. Padre Leo leyó la frase. Esteban había construido su vida adulta huyendo de aquel joven bajo el alero. Cada anciano con una tarjeta de cartón, cada madre que pedía una excepción y cada hombre sin teléfono le devolvían la imagen de su antigua fragilidad. El sistema digital no solo controlaba recursos, lo protegía de mirar aquello que temía volver a ser. Comprender su miedo no reducía su responsabilidad, la aumentaba. Lucía tomó la llave y la dejó frente a él. Sor Beatriz no te eligió porque fueras perfecto, te eligió porque sabías lo que dolía quedarse afuera. Esteban miró la cruz grabada, pero no la tocó. Entonces sonó su teléfono. La fundación compradora había descubierto que Padre Leo revisaba los archivos. Su abogado exigía firmar el contrato antes de medianoche o retiraría la oferta y reclamaría una indemnización. Quedaban menos de 2 horas.
y alguien ya se dirigía al comedor para recuperar los documentos originales. El abogado de la fundación llegó 40 minutos después acompañado por 2 asistentes y un notario. Se llamaba Gabriel Soria, vestía un traje oscuro impecable y sostenía una carpeta sellada con el emblema de la empresa. No levantó la voz, tampoco amenazó directamente. «Padre Leo, comprendo su preocupación», dijo, «pero este edificio está al borde del cierre. Si la operación se detiene, mañana no habrá comida, empleo ni refugio para nadie». Colocó sobre la mesa un informe financiero. Las cifras confirmaban que el comedor debía dinero a proveedores, que el techo necesitaba reparaciones y que las reservas alcanzarían apenas para 3 semanas. «Podemos revisar las suspensiones después de firmar», continuó. «La prioridad es salvar la obra». Lucía apretó la llave dentro de la mano. Una obra que se salva expulsando a quienes la construyeron ya no es la misma obra. Gabriel evitó responderle. Miró a Esteban. «Usted tiene autorización operativa. Firme y nosotros asumiremos las consecuencias administrativas». Esteban observó el contrato. Su nombre aparecía al pie de la última página junto a un espacio vacío reservado para su firma como custodio. Durante años había esperado aquella salida. Ahora sabía que firmar significaba reconocer como válidos los nombres eliminados y renunciar a la promesa hecha a Sor Beatriz. Padre Leo pidió al notario que leyera la cláusula relativa al patrimonio comunitario. El hombre dudó. Gabriel intervino. «Ese documento antiguo no ha sido validado por un tribunal. Puede ser una copia incompleta, una interpretación sentimental o incluso una pieza sin fuerza jurídica». «Entonces no debería temer que sea examinado», respondió Padre Leo. El abogado propuso sellar los archivos y trasladarlos a una oficina externa. Aseguró que así quedarían protegidos. Simón reconoció el nombre de la empresa de custodia. Pertenecía al mismo grupo financiero que respaldaba la compra. Marta se colocó frente a la caja de documentos. «No saldrán de aquí». Gabriel sonrió con paciencia. «Señorita, impedir una inspección autorizada puede costarle su empleo». La amenaza surtió efecto. Elena retrocedió. El diácono Tomás pidió evitar un escándalo. Algunos voluntarios comenzaron a discutir entre ellos. Unos temían perder el comedor, otros exigían detener la venta. Padre Leo comprendió que una denuncia pública inmediata podía convertir a Lucía en el rostro de una guerra mediática. Los periodistas buscarían su historia, fotografiarían su habitación y reducirían 18 años de servicio a una anciana expulsada bajo la lluvia. Pero guardar silencio permitía que el contrato avanzara. «Los documentos permanecerán aquí», decidió. «El contrato no se firmará hasta que una autoridad independiente revise su validez». Gabriel cerró la carpeta. Si la operación fracasa, la fundación reclamará daños, y mañana los proveedores pueden suspender las entregas. Entonces buscaremos otra manera de alimentar a la gente. ¿Con promesas? Con verdad y responsabilidad. Esteban dio un paso hacia Padre Leo y confesó que existía una copia del inventario en su despacho. Antes de terminar la frase, alguien cerró desde fuera la puerta del salón y bloqueó la señal telefónica. En ese momento se apagaron las luces. Se oyó un golpe detrás de la cocina, luego el ruido de una puerta metálica. Simón encendió la linterna de su teléfono y corrió hacia el antiguo horno. El compartimento estaba abierto. La caja con los libros de cuentas había desaparecido. Y desde el patio trasero comenzó a escucharse el motor de una furgoneta alejándose. Durante varios segundos nadie supo qué hacer. El motor de la furgoneta se perdió detrás de las calles estrechas mientras la lluvia volvía a golpear los cristales del comedor. Simón corrió hacia la salida trasera. La cerradura había sido forzada y una caja de herramientas permanecía abierta junto al muro. No encontró a nadie. Solo una marca reciente de neumáticos y varios fragmentos de papel mojado pegados al suelo. Marta recogió uno.
La tinta azul aún conservaba 2 nombres y una fecha muy antigua. Era parte de una página del libro de cuentas. Lucía se agachó con dificultad para tomar otro fragmento, pero sus manos comenzaron a temblar. Padre Leo pidió permiso antes de ayudarla a sentarse. Ella no lloró. Miró el compartimento vacío como quien contempla una tumba abierta. Ahí estaba la promesa de Sor Beatriz, dijo. Esteban intentó llamar a la policía, pero la línea seguía sin señal. Gabriel aseguró que su fundación no tenía relación con la desaparición. El notario exigió marcharse y negó haber autorizado el traslado de documentos. Entonces llegó una llamada al teléfono fijo de la cocina. Era el proveedor principal. La cuenta del comedor había sido congelada por incumplimiento. No habría entrega de alimentos al amanecer. El golpe fue inmediato. Las ollas del día siguiente estaban vacías. El dormitorio parroquial debía cerrar por falta de calefacción. Lucía recibió además una notificación automática. Su suspensión anulaba desde esa noche el derecho a ocupar la habitación de emergencia. Durante 18 años había servido en aquel lugar. Ahora podía perderlo todo antes de que amaneciera. El diácono Tomás se acercó para pedirle perdón por no haber hablado antes. Lucía lo escuchó, pero no respondió. No porque rechazara su arrepentimiento, sino porque estaba demasiado cansada para ofrecer consuelo a quienes habían permitido su dolor. Padre Leo salió un momento al patio. Bajo la lluvia comprendió el límite de su autoridad. Aunque recuperara los libros, no podía devolver las noches de miedo, las cenas perdidas, ni la dignidad herida de quienes dejaron de regresar. Se arrodilló junto al muro, no para pedir una solución milagrosa, sino claridad para actuar sin destruir más. Cuando regresó, su decisión había cambiado. No bastaba con detener la firma. Había que asegurar comida para el día siguiente, proteger a Lucía y a los demás suspendidos, reconstruir los registros y abrir una investigación independiente. También debían impedir que la desaparición de los documentos se convirtiera en una excusa para olvidar lo ocurrido. Padre Leo colocó la llave de bronce sobre la mesa. Mañana esta casa abrirá, dijo, pero no como antes. Y por primera vez, Esteban comprendió que salvar el comedor significaría renunciar al control con el que había intentado salvarse a sí mismo. La confrontación comenzó antes del amanecer, en la cocina donde se habían servido miles de platos. Las mesas fueron apartadas. Sobre una quedaron la llave de bronce, los fragmentos mojados del libro de cuentas, el contrato de venta y las 17 suspensiones. Padre Leo pidió que nadie grabara. Lucía no sería convertida en espectáculo. Permanecieron Esteban, Gabriel Soria, el notario, Marta, Elena, Simón, el diácono Tomás y 2 representantes independientes. La policía informó que la furgoneta había sido encontrada. Dentro no estaban los libros, pero hallaron una caja vacía perteneciente a una empresa de seguridad. Gabriel negó haber dado la orden. Padre Leo no comenzó acusándolo. Miró a Esteban. Explique por qué suspendió esos nombres. Esteban respiró hondo. Repitió que el comedor estaba endeudado, que la fundación exigía menos de 100 beneficiarios y que sin la venta el edificio cerraría. Habló de facturas, empleos y reparaciones. Nadie lo interrumpió. Cuando terminó, Padre Leo colocó el primer formulario. ¿Quién es Amalia Torres? Esteban miró el código. No lo sé. Marta respondió. Es la mujer que limpiaba este suelo cuando usted dormía bajo el alero. Padre Leo puso un segundo documento. ¿Quiénes son Julián y Teresa Salcedo? Esteban volvió a mirar los números. Lucía habló. Él cargaba harina para Mateo. Ella cosió las primeras cortinas del dormitorio. El sacerdote continuó, nombre por nombre, hasta que la lista dejó de parecer un informe y volvió a convertirse en una comunidad. Después mostró el historial digital. Las suspensiones fueron autorizadas desde su despacho. Usted conocía su efecto. También sabía que reducirían el registro por debajo del límite exigido para vender.
Esteban asintió. Sí. Padre Leo señaló el contrato. Entonces no hablamos de un error técnico. No, hablamos de una decisión. Esteban bajó la cabeza. Padre Leo no le permitió esconderse. Mire a Lucía. Esteban levantó los ojos. Frente a él estaba la mujer que le había dado pan cuando no tenía nada, ahora sin comida, dormitorio y con sus medicinas. Usted puede explicar su miedo, dijo Padre Leo. Puede explicar las deudas, puede explicar por qué creyó necesaria la venta. Pero una explicación no transforma una injusticia en un acto correcto. Esteban comenzó a decir que intentaba salvar el comedor. Padre Leo colocó la llave sobre el contrato. Salvar una obra no significa conservar sus paredes mientras expulsa a quienes le dieron sentido. Luego se volvió hacia Gabriel. Explique la caja encontrada en la furgoneta. El abogado sostuvo que la empresa de seguridad tenía autorización para proteger documentación sensible. El notario lo interrumpió. Afirmó que jamás había aprobado retirar archivos originales y mostró un correo enviado desde la oficina de Gabriel donde se ordenaba limpiar el inmueble antes de la firma. Gabriel palideció. Se refería a equipos inutilizados. Simón colocó sobre la mesa una copia del inventario sustraído. La había descargado meses atrás para reparar el sistema. Allí figuraban los 3 libros como documentos esenciales. Padre Leo preguntó, si no querían ocultarlos, ¿por qué intentaron sacarlos durante un apagón? Gabriel no respondió. Uno de los representantes informó que la policía había detenido al conductor. Este confesó recibir instrucciones de un empleado de la fundación para trasladar la caja a un depósito y destruir los papeles dañados por humedad. Gabriel pidió hablar en privado. Padre Leo se negó. No para humillarlo, para proteger a quienes ya fueron obligados a callar. El abogado retiró el emblema de la fundación de su carpeta. Admitió que conocía las restricciones del patrimonio y había presionado a Esteban para reducir la lista. Negó ordenar la destrucción, pero aceptó que su equipo actuó siguiendo una política creada para eliminar obstáculos. Lucía escuchó. Cuando Gabriel terminó, Padre Leo le preguntó si comprendía quiénes eran esos obstáculos. El abogado miró las 17 hojas. Personas, respondió. Era la primera palabra verdadera que pronunciaba aquella noche. Padre Leo anunció las medidas inmediatas. El contrato quedaba suspendido y sería remitido a la autoridad civil competente. Los registros serían protegidos por una auditoría independiente. La diócesis aportaría alimentos y calefacción durante 30 días sin apropiarse del patrimonio. Lucía y los demás suspendidos recuperarían acceso esa mañana. Esteban debía renunciar temporalmente a la dirección, entregar sus claves y colaborar con la investigación. No sería trasladado en silencio ni presentado como único culpable. Tendría que responder por cada decisión y participar en la reparación si las personas afectadas aceptaban su presencia. Gabriel y la fundación quedarían excluidos de cualquier negociación hasta concluir la investigación. Esteban tomó la llave. No merezco conservarla. Lucía cerró su mano sobre la de él. No se trata de merecerla, se trata de responder por lo que prometiste. Él dejó la llave sobre la mesa y firmó una declaración completa. Pero Padre Leo no permitió que confundieran una confesión con una solución. Castigar a 2 hombres no basta, dijo. Si mañana otro administrador puede borrar nombres con una contraseña, la injusticia sigue viva. Afuera comenzaron a sonar las primeras campanas. La puerta estaba a punto de abrirse. Esta vez, antes de servir una sola ración, debían cambiar la estructura que había permitido decidir quién era visible y quién podía desaparecer. La reparación comenzó esa misma mañana, antes de que el comedor volviera a servir. Lucía recuperó de inmediato su acceso al dormitorio, al botiquín y al comedor.
Padre Leo pidió que la decisión quedara por escrito, con copia para ella y para cada persona suspendida. También ordenó que nadie utilizara su imagen ni su historia en comunicados públicos sin su consentimiento. Recuperar una tarjeta no devuelve lo perdido, dijo Lucía. Padre Leo asintió. Por eso se creó un fondo de emergencia para pagar las medicinas atrasadas, las noches de alojamiento y los alimentos que las familias habían dejado de recibir. Cada caso sería revisado de manera individual. Nadie tendría que demostrar otra vez una necesidad que ya había sido documentada. Lucía no fue obligada a perdonar a Esteban. Tampoco se le pidió compartir mesa con él. Se le ofreció elegir cuándo, cómo y si deseaba escucharlo. Esteban entregó las claves del sistema, renunció temporalmente a la dirección y firmó una declaración detallada de cada suspensión. Durante las semanas siguientes visitó, acompañado por una mediadora, a las personas afectadas. No llevó flores ni discursos preparados. Llevó copias corregidas de sus expedientes, restituciones económicas y formularios de responsabilidad firmados. Ante Amalia Torres no encontró palabras suficientes. «Usted sabía mi nombre», le dijo ella. Lo que hizo fue actuar como si no importara. Esteban aceptó la frase sin defenderse. También comenzó a trabajar 3 tardes por semana en el área de atención presencial bajo supervisión. Su tarea consistía en recibir solicitudes en papel, leerlas con quienes no podían hacerlo y confirmar personalmente que ninguna quedara sin respuesta. Gabriel Soria entregó sus comunicaciones internas a la investigación civil. La fundación devolvió los documentos recuperados del depósito y asumió los costos de restauración. Su participación futura en cualquier obra social quedó suspendida hasta que una auditoría externa determinara responsabilidades. El consejo parroquial tampoco quedó intacto. Sus miembros admitieron que habían delegado decisiones graves sin revisar sus consecuencias. 2 renunciaron. Los demás aceptaron formación obligatoria sobre protección de personas vulnerables, administración ética y mecanismos de denuncia. Marta fue nombrada enlace de los voluntarios, pero su función no dependía de guardar silencio. Elena conservó su empleo y recibió protección como testigo, aunque tuvo que reconocer por escrito las solicitudes que ocultó. El diácono Tomás comenzó a visitar a quienes dejaron de acudir, no para convencerlos de regresar, sino para escuchar qué condiciones necesitarían para sentirse seguros. Algunos aceptaron volver, otros pidieron tiempo. La comunidad tuvo que respetar ambas decisiones sin convertirlas en ingratitud. El sistema digital fue modificado. Desde entonces, ninguna suspensión podía aprobarse con una sola cuenta. Toda decisión requería 2 revisiones, una entrevista presencial y una notificación comprensible. Las solicitudes en papel recibían el mismo valor que las digitales. Se instaló además un registro público de reclamaciones administrado por una comisión donde participaban voluntarios, beneficiarios y un representante externo. Los denunciantes conservarían anonimato y protección laboral. Padre Leo insistió en que la auditoría no buscara solamente culpables, busquen también las costumbres que hicieron posible el daño. La revisión descubrió reuniones sin actas completas, claves compartidas y presupuestos aprobados sin consulta. Cada falla recibió una corrección concreta, una fecha y un responsable. La puerta de la antigua despensa fue abierta oficialmente. Los ladrillos no fueron retirados para crear un monumento, sino para convertir el lugar en archivo comunitario. Allí se guardarían copias de los registros, las promesas fundacionales y las respuestas a cada reclamación. Lucía conservó la llave de bronce, no como premio. La sostuvo mientras Esteban colocaba uno por uno los 17 nombres restaurados en el nuevo registro. Solo entonces comenzaron a servir el desayuno. Una semana después, el comedor seguía abierto.
Las primeras entregas de alimentos llegaron antes del amanecer gracias a un acuerdo temporal con 3 parroquias vecinas y una cooperativa de agricultores. Nadie tuvo que presentar un código para recibir desayuno. Bastaba con decir su nombre, y si no aparecía en el registro, un voluntario se sentaba a escuchar. Lucía volvió al dormitorio parroquial, pero solo durante 5 noches. Después, aceptó una habitación estable ofrecida por una asociación independiente. No quiso que su futuro dependiera otra vez de la buena voluntad de una sola administración. Los 17 nombres fueron restaurados. También aparecieron otros 9 casos que nadie había denunciado. Marta organizó visitas domiciliarias. El diácono Tomás acompañó a quienes deseaban regresar, mientras Elena corregía expedientes y llamaba personalmente a cada familia. Algunas personas aceptaron la restitución. Otras respondieron que todavía no estaban preparadas para cruzar aquella puerta. Nadie las presionó. 3 meses después, la auditoría publicó sus primeras conclusiones. Confirmó las suspensiones indebidas, el uso irregular de claves y la presión de la fundación para reducir beneficiarios. También reveló algo incómodo. Varios problemas existían antes de que Esteban asumiera la dirección. La costumbre de ocultar déficits, aceptar decisiones sin preguntar y proteger la reputación por encima de la verdad llevaba años creciendo. Por eso, la responsabilidad no terminó en una sola persona. El Consejo creó una comisión permanente con representantes de beneficiarios, voluntarios y expertos externos. Cada suspensión debía ser revisada en público, salvo los datos privados. Las quejas recibían respuesta en 10 días. Una copia quedaba en el archivo comunitario. Esteban continuó apartado de la dirección, colaboró con la investigación y comenzó un proceso de reparación supervisado. No pidió recuperar su cargo. Una tarde visitó a Lucía para devolverle el cuaderno azul restaurado. Las páginas arrancadas habían sido reconstruidas con copias de las fotografías de Marta. «Todavía faltan nombres», dijo él. «Entonces, sigue buscándolos», respondió Lucía. No hubo abrazo. La confianza no regresaría con disculpas. Tendría que crecer, sostenida por hechos verificables y constantes. Un año después, la antigua despensa se había convertido en una sala pequeña con estantes abiertos. Allí se guardaban los libros recuperados, las actas corregidas y testimonios voluntarios de quienes habían sostenido el comedor. La venta del edificio fue anulada. En su lugar, varias organizaciones financiaron reparaciones sin cambiar la propiedad comunitaria. El techo dejó de filtrar agua, el botiquín volvió a funcionar y el dormitorio mantuvo plazas reservadas para emergencias reales. Nada era perfecto. Algunos donantes se retiraron. 2 miembros del consejo nunca reconocieron su responsabilidad. Gabriel Soria enfrentó un proceso civil y continuó negando haber ordenado destruir documentos. Esteban trabajaba ahora como auxiliar administrativo en otra obra social, bajo supervisión. Cada semana dedicaba una tarde a responder cartas escritas a mano. Había aprendido que una hoja fuera del sistema no significaba una persona fuera de la realidad. Lucía siguió cosiendo uniformes y llamando a su nieto los domingos. Finalmente le contó la verdad sobre sus dificultades. Daniel abandonó sus estudios, pero comenzó a visitarla una vez al mes. La llave de bronce ya no permanecía escondida en una caja, colgaba junto a la entrada del archivo detrás de un vidrio sencillo. Debajo había una frase escrita por Lucía: «Ninguna puerta debe depender de una sola mano». Cada mañana, antes de abrir el comedor, un voluntario retiraba la llave, comprobaba la cerradura y la devolvía a su lugar. Después, abría la puerta principal. Lucía solía observar desde una mesa cercana mientras la gente entraba con sus nombres, sus heridas y su dignidad intacta. Y por primera vez en muchos años, la casa recordaba a todos. A veces creemos que la injusticia comienza cuando alguien grita, golpea una puerta o firma una orden cruel.
Sin embargo, muchas veces empieza antes, en un formulario que nadie revisa, en una mirada que se aparta o en una norma aplicada sin recordar el rostro de quien sufrirá sus consecuencias. La historia de Lucía nos deja una pregunta incómoda. ¿A quién estamos borrando sin darnos cuenta? Tal vez sea un anciano que no comprende una aplicación, una madre que no sabe cómo pedir ayuda, un enfermo que se ha cansado de explicar su dolor. Un vecino cuya pobreza nos incomoda porque nos recuerda que también somos frágiles. El Evangelio no nos invita a despreciar el orden, sino a ponerlo al servicio de la persona. La verdad sin caridad puede convertirse en dureza. La caridad sin verdad puede ocultar abusos, pero cuando ambas caminan juntas, nace una justicia capaz de proteger, corregir y reparar. Esteban no necesitaba una excusa, necesitaba reconocer su responsabilidad. Lucía no necesitaba ser convertida en símbolo, necesitaba ser escuchada y protegida. Y la comunidad no necesitaba un héroe que hiciera todo por ella, sino personas dispuestas a dejar de callar. Quizá hoy también exista una puerta que podemos abrir, una carta que debemos responder o un nombre que hemos permitido desaparecer. Porque cada vez que defendemos la dignidad de una persona vulnerable, no debilitamos la comunidad, recuperamos el propósito por el que fue creada y servimos verdaderamente a Cristo. Señor Jesús, danos ojos atentos para reconocer a quienes han sido apartados. Líbranos de usar las normas para proteger nuestra comodidad. Concédenos valor para decir la verdad, humildad para escuchar y sabiduría para unir justicia con misericordia. Sana las heridas de quienes fueron ignorados, fortalece a quienes aún esperan una respuesta y mueve a la conversión a quienes causaron daño. Enséñanos a reparar con acciones sinceras lo que nuestras decisiones o silencios han quebrado. Que ninguna persona encuentre cerrada una puerta que tú nos llamas a mantener abierta. Amén. Antes de continuar con tu día, piensa en una persona que podría sentirse olvidada. Tal vez puedas llamarla, escucharla o ayudarla de una manera concreta. Comparte en los comentarios qué gesto de misericordia deseas realizar esta semana. Si esta historia fortaleció tu fe, suscríbete al canal y compártela con alguien que necesite recordar que la dignidad humana nunca debe depender de un código, una firma o una pantalla.